Continuamos. Propiedades de los triángulos. Primera propiedad. La suma de los ángulos interiores en todo triángulo debe dar ¿cuánto? 180. En todo triángulo que usted dibuje, suma sus ángulos internos, alfa más teta más beta, siempre va a dar 180 grados. Importantísima esa propiedad. Segunda desigualdad triangular, que dice que un lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. O si no, no puede formar un triángulo. Por ejemplo, aquí en este triángulo, el lado 3 es menor que la suma de los otros dos. 3 es menor que 2 más 4. El lado 4 tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Y el lado 2 tiene que ser menor que la suma de estos dos de acá. Por ejemplo, ¿será posible trazar un triángulo así? Ustedes dirán que uno mida 7, otro mida 7 y otro lado mida 18. Es posible trazar un triángulo en el cual, bueno, 7, 7 quedó como un poquito raro, pero pongámoslo así, 7, 7 y que otro lado mida 18. ¿Es posible trazar un triángulo con esas medidas? No, ¿no es cierto? Y he visto varias preguntas, hartas preguntas del ICFES, que usted para poder responderla tiene que saber la propiedad llamada desigualdad triangular. ¿Por qué no se puede? Usted mire el lado más largo, 18, debe de cumplir que el 18 tiene que ser menor que la suma de los otros dos, menor que 7 más 7. Pregunta, ¿18 es menor que 14? No, entonces no se puede construir un triángulo con esas medidas. He visto preguntas del ICFES y ustedes por ahí en ese formato deben de tener alguna que para resolverla, por lo menos unita, que para resolverla se aplica esta propiedad de los triángulos. ¿Listo? La desigualdad triangular. Continuamos. Propiedad número 3. En todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Cómo es un ángulo exterior? Póngame atención, por favor. Usted dibuja un triángulo y extiende un lado. Por ejemplo, extendí este lado, el lado que usted quiera. Extendí este lado para acá, extendí, bueno, este lado para acá. Y allí se me forman unos ángulos que se llaman externos o exteriores. Por ejemplo, este ángulo sería exterior, este ángulo es el exterior y este ángulo sería exterior. ¿Qué propiedad cumple? Que es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, como este es exterior, M tiene que ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. El teta descartado porque sí es adyacente. Entonces, M tiene que ser igual a la suma de alfa más beta. ¿Listo? Acá hay otro ángulo exterior. Este ángulo llamado P es igual a la suma de quién con quién. Eso, de beta más teta. Acá hay otro ángulo exterior. N tiene que ser igual a la suma de quién con quién. Alfa más teta. ¿Listo? Y he visto preguntas que usted para responderlas tiene que saber esa propiedad. ¿Listo? Listo. Pregunta número 4. En todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos exteriores es 360 grados. Si usted suma estos ángulos, M, exterior, N y el ángulo P, ¿cuánto tiene que sumar? 360 grados. La suma de los ángulos exteriores es de 360 grados. Y por último, otra propiedad. Esta propiedad sirve bastante para resolver preguntas del ICFES. Con esa propiedad usted puede darse cuenta por descarte hartas y darse cuenta cuál puede ser la respuesta. ¿Qué dice? Se llama la regla de proporcionalidad. Dice que para todo triángulo el lado más largo es opuesto al ángulo más grande y al lado más corto es opuesto al ángulo más pequeño. Entonces, miren, si usted mira esta figurita, ¿cuál es el lado más largo allí? El lado A. Entonces, el lado opuesto al A tiene que ser el ángulo más grande. Entonces, ¿cuál es el ángulo más grande? ¿El ángulo A, el ángulo B o el C? El ángulo A. ¿Cuál es el lado más pequeñito? El lado C. El ángulo opuesto tiene que ser el ángulo más pequeñito. ¿Cuál es el ángulo más pequeño entonces de ese triángulo? El ángulo C. ¿Sí? Esta propiedad le sirve a usted para resolver problemas del ICFES así rapidito. Por ahí de pronto se nos aparezca un hito y les voy a decir, miren, este se lo puede resolver con esta propiedad. Con esta propiedad usted descarta, las otras es imposible y ya encuentra de un resultado, sin hacer nada de ningún proceso. De pronto aparezca, no sé si en estos hay, pero en pruebas ICFES anteriores sí he visto que usted llega con esta propiedad y resuelve muchos problemas de las pruebas. ¿Listo? Ojalá que haya algún hito por ahí. Listo.